Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el programa Mirando al Bicentenario del Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. Continuando con las entrevistas, esta tarde tenemos la honorable presencia del ingeniero Guillermo Runciman. El ingeniero Runciman ha tenido la gentileza de darnos unos minutos para el capítulo y va a tratar el tema gestión de la investigación en economía. El ingeniero es profesor en finanzas e investigador de la Universidad del Pacífico. Asimismo es ingeniero economista graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y estudios doctorales en la Universidad de Deusto, España. Fue director general de Crédito Público en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Trabajó en la Verbroker Bank de Berlín y fue director del Banco de la Nación, Petroperú y Cofide. Asimismo, ha sido profesor de la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Qué gusto, ingeniero Castillo. Bueno, el tema que nos convoca es la investigación en economía. Perfecto. ¿No? Una de las definiciones que podemos dar de la economía es una ciencia social que estudia la vida económica de las personas. ¿Cómo debemos entender o qué debemos entender por investigar en economía? Bueno, en primer lugar, como ciencia social tenemos que recuperar la responsabilidad de que el eje principal es la preocupación por las personas, no tanto por las personas jurídicas, más por las personas naturales. El objetivo es ser el bienestar general de las personas naturales. Lógicamente, las personas jurídicas tienen un rol en esto, colaboran con el bienestar en la medida que lo hagan, y entonces, pero el esfuerzo fundamental debe estar concentrado en el bienestar de las personas, ¿no? Claro, una economía al servicio de las personas. Exacto. Ingeniero, y en cuanto a la rigurosidad y la ética de la investigación en economía, muchas veces en este campo del conocimiento sus postulados se alejan de la realidad y caemos en falacias, unas generalizaciones, ¿no?, que nos llevan muchas veces por caminos. ¿Cómo podemos o a través de qué métodos científicos podemos garantizar la veracidad del conocimiento en economía? Claro, posiblemente las dificultades y estas desviaciones de las que usted se refiere están asociadas a una serie de confusiones. Por ejemplo, mucha gente en la economía piensa que el eje central es el dinero. Y realmente el dinero per se no tiene valor en la medida que no haya producto. El objetivo de la economía desde el origen es que exista el producto. Ya nosotros en el Perú hemos vivido una época en la que teníamos mucho dinero. Yo me acuerdo de haber sido millonario, pero en Intis, ¿no? Lo que faltaba eran productos, ¿no? El producto es la esencia de la economía, en particular para una sociedad como la nuestra, los productos básicos, ¿no? Crear valor. Exacto. Que se traduzca en un producto. Productos básicos, productos fundamentales para que la sociedad esté en una situación de equilibrio básico, ¿no? Por supuesto que no se niega la posibilidad de que también puedas en la economía generar como producto caprichos, ¿no? Pero la diferencia está en que unas son necesidades reales, básicas, y otros son caprichos, ¿no? Muy bien, ingeniero. También a raíz justamente de la entrevista hemos dado una lectura a uno de sus libros que titula Hacia una economía más humana. Sí. Justamente a raíz de esta lectura y las conversaciones que tuvimos previos a la entrevista, queríamos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, en su libro propone algunas medidas de política económica novedosas a partir de un conocimiento y una mirada distinta del país. Exacto. ¿Es posible disminuir los precios de los productos sin afectar el bienestar de todos los que participan de la economía? Bueno, yo creo que sí. O sea, la diferencia está en que la mayoría de las personas cree que una reducción de precios solo se da por procesos recesivos de la economía. Sin embargo, si a la economía integráramos o internalizáramos lo que son los desarrollos tecnológicos,
el desarrollo tecnológico permite que podamos tener un producto igual o mejor que en el proceso tecnológico anterior a más bajo costo. Y si el costo baja, existe más espacio para que los precios puedan bajar sin atentar contra el bienestar de las personas. Al contrario, haría que ante un mismo nivel de remuneración o de salario, al bajar los precios de las cosas, estas personas se vuelven más ricas porque tienen más capacidad de compra. Su poder adquisitivo mejor. Real mejora. Exacto. Y por el otro lado, las empresas, eso de bajar los precios, como que uno, digamos, podría decir, bueno, ¿y cuál es el estímulo para producir? Claro, es que las empresas, en la medida que estén en competencia, no les queda otra cosa que usar ese espacio para poder bajar los precios, ¿no? Eso es dentro del sistema en el que vivimos, ¿no? El ideal sería que en general las empresas vean que les conviene bajar los precios para vender más productos. La cantidad, ¿no? Exacto. ¿No? Igual el término total de la utilidad que llamamos en su libro. Exacto. Que no va a disminuir. Exacto, no tiene por qué disminuir. Sociedades como la japonesa, por ejemplo, han vivido mucho tiempo con inflación negativa, pero no ha significado un receso de su economía. ¿Por qué? Porque esa baja de precios ha estado asociada a mejoras tecnológicas en sus productos. Productividad. Exacto, mayor productividad. Muy bien, ingeniero. Asimismo, otra idea novedosa también que, digamos, cuesta un poco asimilar es aquello que denomina en su libro bienes vitales. Y usted sostiene que cómo podemos, estimulando la producción de estos bienes vitales, podemos reducir la desnutrición y los niveles de anemia. Así es. Bueno, pero ¿en qué tiempo podemos lograr ello? Bueno, lo más importante es saber cuándo comenzamos a hacerlo, ¿no? Porque la clave está en comenzar y luego tener una política que sea consistente con eso, y en esa medida el tiempo se reducirá, ¿no? Lo importante es entender, por ejemplo, que el punto de partida de lo que debería ser un plan económico de largo plazo, un plan estratégico, debería estar basado en la reducción de la anemia, sobre todo de las mujeres en edad fértil, de tal modo que en el momento en que vayan a concebir tengan niños completos, le llamamos, ¿no es cierto? Sanos. Niños sanos que tengan la capacidad de tener cerebros que funcionen al máximo y su estructura física también. Entonces así estamos garantizando que esa persona que estamos criando sea una persona que tiene futuro, que puede pensar, que puede discernir y no solo que puede ser utilizado como herramienta, ¿no? Excelente. Así también digamos, en un mediano plazo lograremos mejorar esos niveles educativos, ¿no? Exactamente, justamente sí. La educación tiene lógica en la medida en que tengas materia prima que pueda funcionar por esa educación. ¿De qué me sirve un profesor muy capaz si el niño no está en condiciones de estudiar, de aprender? De aprender, de acuerdo. Dígame, ingeniero, y asimismo habla también de una red ferroviaria, digamos, toda una ideas, digamos, que actualmente vienen pues causando bastante, vamos a decir, expectativa de la población, ¿no? Cómo podemos mejorar el sistema de transporte a través de una red ferroviaria, y además que esta red ferroviaria sea alimentada por energía limpia. Así es. ¿Podría decirnos de qué manera podemos financiar esta red ferroviaria? ¿Sería con crédito externo? Por favor. Sí. Bueno, existen varias maneras de plantearlo. Primero, sí. En el libro hablamos de dos redes ferroviarias. Primero, una red ferroviaria para todo el país. Porque posiblemente el mayor problema que hayamos tenido en la economía nacional ha sido que desde la independencia, en 1821, la concentración de los esfuerzos presupuestales siempre han estado en Lima, ¿no? Y tan es así que hasta ahora sigue concentrándose ahí. Por ejemplo, si hoy día pensamos que es prioritaria la línea 2, en la cual vamos a hacer 38 kilómetros de un subterráneo que va a parecer europeo para parecer desarrollados, ¿no es cierto? Pero 38 kilómetros solo para Lima y que cuesta alrededor de 5.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con los presupuestos con respecto a la estabilidad de las localidades peruanas
que están más arriba que las ciudades costeras, ¿no? Entonces, uno es la necesidad de una red de ferrocarriles en todo el Perú, de tal modo que la persona que vive en el campo no se vea limitado a producir para autoconsumo, sino que pueda acceder a los mercados, ¿no? Conectar con esos ferrocarriles a la costa, a los puertos, a las otras fronteras del país, ¿no es cierto? Y esa es una posibilidad. Lo de energía limpia es muy importante, porque, claro, el ferrocarril requiere energía limpia. Entonces, en este libro hemos hablado de un sistema que hemos visto, que no es peruano, pero que se ha desarrollado en Alemania, que se llama torre solar, ¿no? Y la torre solar tiene la capacidad, por lo menos el esquema que hemos visto, de tener centrales de energía solar que generan 200 megawatts de energía eléctrica y que además se adecuan perfectamente a las características del Perú, porque el Perú es uno de los países del mundo que tiene más radiación solar, ¿no? Y entonces... más horas de exposición al sol. Más horas de exposición al sol. Tengo acá incluso un plano, un planisferio del Perú, del mundo, donde están los sitios de mayor radiación solar en el mundo. Y justamente aquí tenemos, ¿no?, al Perú y hasta Chile incluso, ¿no? Tenemos algunas ventajas que debemos aprovechar, ¿no? Exacto. Entonces, el sol como fuente de energía es fundamental, por ejemplo, para alimentar a la red de ferrocarriles. Y no solo a la red de ferrocarriles, sino a la agroindustria que, por ejemplo, se puede montar en medio de la red de ferrocarriles, ¿no? Claro, tiene razón. Y no producir solo para autoconsumo. Solo para autoconsumo, de acuerdo, ingeniero. Y bueno, ya la última es también que en la Universidad del Pacífico hicimos con 3 chicos un trabajo para una red de transporte en Lima, ¿no? Una red ordenada del transporte en Lima, que también tiene su plan estratégico, porque comienzas con los ómnibus, con los micros que tienes en ese momento, pero que tienen una vida útil todavía de unos 4 años por delante, y entonces con eso comienzas a una red de solo 34 líneas. No necesitabas las 560 líneas que había en esa época. ¿No? En esa época, hace 20 años se hizo el estudio. Pero la municipalidad no lo tomó, nadie lo tomó, ya no es nuestra responsabilidad. Así es. El problema continúa. El problema continúa. Así es. Ingeniero, y en cuanto a vamos a ir allá al aspecto que las universidades, digamos, ¿no? Sabemos que casi menos del 1% del presupuesto, digamos, que asigna el Estado para investigación a las universidades, pues resulta siendo uno de los más limitados de la región, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin embargo, tenemos que aprovecharlo al máximo. Tenemos una nueva ley universitaria que, bueno, hasta cierto punto también contempla la posibilidad de que, actualmente exige que para que un profesional tenga su título tiene que obligatoriamente presentar una tesis. Sí. Pero esa tesis, sabía que, digamos, podía ser interdisciplinaria, podían participar de más de una especialidad en la ejecución de esta tesis. Bueno, yo recuerdo que muchas veces han habido tesis interdisciplinarias, tan es así que el jurado de tesis ha habido profesores de diferentes especialidades en el jurado, ¿no? Sí. Y eso sí es posible, número uno. Número dos, creo que no solo es una cuestión presupuestal, es una cuestión de voluntad de las universidades para llevar adelante investigación. Y eso se debe crear desde el inicio del estudiante, ojalá que sea desde los colegios, pero en las universidades debería comenzarse con un espíritu de investigación directamente, ¿no? De tal modo que el estudiante investigue porque le interesa conocer algunos temas, ¿no? Y no solo confundir la investigación con trabajos de consultoría que normalmente responden a intereses de empresas, etcétera, ¿no? Ingeniero, nos ha dado una lección en breves minutos de la economía y desde ya lo comprometemos a una próxima entrevista sobre Encantado. un tema de gestión de la enseñanza en la economía. Perfecto. Muchas gracias. Muy agradecido, encantado. Mucho gusto.